Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, pues ahora les voy a compartir estos datos nuevos como para que podamos ya tenerlos más claros, ¿no? Para la evaluación del día de hoy. Bien, voy a compartir pantalla y vamos ahora sí. Permítame un momentito. Bien, vamos a recordar algunos detallitos rápidamente para que esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Entonces, aquí está. Había diferencia entre lo que es postura, lo que es actitud postural, lo que es vicios posturales, lo que es alteraciones posturales y lo que era patrones posturales. Ya en clase habíamos visto que era postura, incluso habíamos construido una nueva definición de acuerdo y en base al contexto en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Y obviamente basado en fundamentos kinesiológicos y biomecánicos principalmente. Y es así que habíamos encontrado de que toda posición que el ser humano adopta depende de varios elementos, ¿no? Principalmente estos que les habíamos explicado en clases, ¿no? Una actitud postural, un tipo de emoción, una conducta que la persona tenga, va a hacer que automáticamente cambie la forma de la persona, de acuerdo a las circunstancias en las cuales vive, ¿no? Entonces, ahí aparecía el concepto de actitud postural. Luego, si esta actitud postural o esta forma de posicionarse en el espacio, ¿no? De acomodarse en el espacio, se repetía muchas veces y a uno prácticamente le gustaba esto, ¿no? Pues se transformaba en vicio postural, ¿sí? Y después este vicio postural, si se empezaba a establecer y conformaba una estructura, ya se estructuraba esta posición en la cual se estaba repitiendo mucho, pues se transformaba en alteración postural, ¿no? Y las alteraciones posturales podían tener muchos orígenes, desde genéticos, hereditarios, podrían ser también por mala higiene postural, etcétera, ¿verdad? Bueno, y después de las alteraciones posturales venían lo que eran patrones posturales, ¿no? Aquellas estructuraciones de las formas del cuerpo, de las posiciones del cuerpo, o de cómo se acomodan las estructuras corporales, principalmente las del sistema osteoarticular, pues se transformaban ya en trastornos o en alteraciones o en problemas de salud que se denominaban patrones posturales, como vamos a ver ahora. Entonces, resumiendo, postura básicamente era esto: la correcta y coherente alineación de las diferentes estructuras corporales, de todas, no solamente del sistema osteoarticular, con el propósito de ahorrar energía en momentos tanto estáticos como en momentos dinámicos, ¿verdad? Es decir, que cuando estamos quietitos adoptamos una forma, las estructuras se acomodan a esa forma, ¿sí? Y eso es una postura, esa es una postura en algún momento X de la vida, ¿no? Pero eso es en posiciones estáticas, o sea, quietas. Y también nosotros nos acomodamos y transformamos nuestras formas del cuerpo y las estructuras se acomodan a esas formas cuando nos estamos moviendo. Y eso se denomina postura dinámica, ¿no? Entonces, en momentos estáticos, tanto estáticos como dinámicos, nuestro cuerpo se va acomodando y nuestras estructuras se van acomodando de acuerdo a esas circunstancias. Eso era postura. Bien, ¿qué era actitud postural? Era aquella disposición de todas las estructuras corporales, principalmente del sistema osteoarticular, pero que dependen de los estados de ánimo o estados afectivo-emocionales, ¿sí? Todo esto se manifiesta exteriormente. Por ejemplo, cómo nosotros nos acomodamos cuando estamos tristes, ¿no? No estamos bien erguidos, no estamos con extensión de columna, etcétera. Estamos más bien encogidos en una posición de flexión, en una posición de cierre. Cuando estamos alegres, más bien al contrario, estamos con una posición de apertura, ¿verdad? En extensión de columna y con los brazos más
con más expresividad, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada momento, ¿no? En cada momento que nosotros pues tengamos algún cambio de ánimo o algún cambio de emoción, pues nuestro cuerpo también se va a manifestar de esa manera, ¿no? Y obviamente las estructuras se van a acomodar a esa posición del cuerpo, ¿verdad? Bien, el vicio postural era esta postura o esta forma en la cual las diferentes estructuras del cuerpo se van acomodando, pero que se repite constantemente, ¿sí? Que por defecto o exceso o por costumbre se manifiestan estructuralmente en el cuerpo, ¿no? De una persona o de una colectividad, principalmente de una persona, ¿no? Por ejemplo, de una persona cuando está sentada en una posición y le gusta estar sentada en esta posición, por ejemplo, agarrando el teléfono celular, pues va a estar en una posición, en una forma. Y bueno, eso es cómodo, es agradable, es confortable, entonces va a mantenerse en esa posición durante el tiempo. Y si se mantiene mucho tiempo, pues ahí se va a quedar, se va a estructurar ahí. Ahora, eso es como persona, como colectividad, por ejemplo, hay cierto tipo de grupos sociales que hay características posturales específicas, ¿no? Por ejemplo, hay la comunidad emo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que no es una postura negativa para nada, pero tal vez inadecuada en cuestión de la salud de la persona no por seguir esta cultura, sino por la posición en la cual están, todo el tiempo agachados, ¿no? Con una ligera lateralización de la cabeza. Eso es bastante común y constante. Y eso es de mucha gente que tienen la misma postura, ¿no? O posturas parecidas. Otra forma u otro grupo, por ejemplo, son las personas que están en los juegos de computadora constantemente, ¿no? En estos internets donde hay mucha gente que está prácticamente echada o semi-echada, jugando mucho tiempo, ¿no? O estando mucho tiempo en la actividad, y es esa forma y esa del cuerpo y esa postura del cuerpo que se va quedando y gusta, ¿no? Y gusta y eso, y se repite constantemente y eso se llama vicio postural. Bien, las alteraciones posturales ya las hemos definido en clase, haciendo un análisis de lo que era la palabra alteración y lo que era postura, ¿verdad? Entonces les pido revisen esa clase para que podamos saber qué es alteración postural. Y básicamente, o bueno, lo más de manera general, las alteraciones posturales se manifiestan en el cuerpo a partir de las formas nuevas que adopta el cuerpo de acuerdo a las circunstancias, principalmente a nivel de la columna vertebral. Y es así que nosotros vemos que normalmente nosotros en la columna vertebral poseemos lo que es una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra coxígea, ¿no? Eso es lo común. Pero atención, que cuando estas curvaturas se exageran de su forma, aumentan el grado de curvatura, pues le tenemos que llamar, por ejemplo, una hiperlordosis cervical, una hiperlordosis lumbar, o una cifosis o hipercifosis dorsal, o hipercifosis sacra, o a veces una anteversión de pelvis, ¿no? O retroversión de pelvis. Eso nos va a llevar a cierto tipo de alteraciones de la columna vertebral, ¿no? No de la pelvis, sino de la columna como tal. Eso en una vista lateral. En una vista posterior, pues nosotros vamos a poder identificar las escoliosis, que son alteraciones posturales. Escoliosis ya sea en C, por ejemplo, no sé si se observa aquí el puntero o el gráfico. Esta es una escoliosis en S, si nosotros nos damos cuenta aquí vamos a poder observar unas curvaturas, voy a exagerar un poquito, ¿sí? Una curvatura en S, y estas curvaturas en S se llaman escoliosis en S. Y la forma en la cual nosotros hablamos técnicamente de las escoliosis para nombrar las escoliosis son las siguientes. Por ejemplo, esta curvatura de acá, en la región dorsal, ¿sí? Tiene una curvatura hacia el lado izquierdo. Entonces nosotros hablamos así. O para poder describir la curvatura, se dice así.
Tiene una escoliosis en S, ¿sí? De curvatura convexa al lado izquierdo, de curvatura, de curvatura dorsal excéntrica al lado izquierdo y de curvatura lumbar cóncava al lado derecho, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar, por ejemplo, aquí la curvatura y la curvatura, ¿sí? Aquí en esta región va a ser dorsal y en esta región lumbar. Entonces la forma en la cual nosotros vamos a nombrar o describir esta curvatura a esta escoliosis es una escoliosis en S, de forma de S, de curvatura dorsal con convexidad al lado izquierdo y curvatura eh, lumbar, ¿sí? Con convexidad al lado derecho. Así se describe este tipo de escoliosis. Luego el otro tipo de escoliosis es una escoliosis en C. Aquí lo voy a dibujar. Una escoliosis en C, ¿no? Por ejemplo, esta escoliosis en C, si aquí estuviera la cabecita y aquí está el cabello, una vista posterior, ¿verdad? Esto ya no existe. Una escoliosis en C se dice escoliosis en C con curvatura eh, convexa al lado izquierdo y cóncava al lado derecho. Así se describen las curvaturas al hablar de escoliosis, ¿ok? Muy bien, ya conocemos eso. Ahí están las escoliosis. Bien. Una prueba importante para ver la estructuración, es decir, el establecimiento de una escoliosis es esta prueba. Se llama prueba de Adams. A la persona se la hace poner en bipedestación y se le solicita que intente tocar con la punta de las manos los dedos de los pies. Entonces se agacha y nosotros observamos lo siguiente. A veces observamos esta jiba, o sea, esta bolita de aquí, esta protuberancia de alguno de los lados, sea derecho o izquierdo, y eso nos indica de que la escoliosis ya está estructurada, es decir, ya se ha establecido como escoliosis y además ha habido una rotación que empuja las costillas hacia la parte posterior o hacia la parte anterior, entonces nosotros podemos ver que si existe jiba al realizar esta prueba, la prueba de Adams, pues prácticamente esta escoliosis ya está estructurada. Generalmente esto se da después de la pubertad y pues es bastante común, ¿no? A veces en grado grave o en grado leve también. Muy bien. Sigamos rápidamente. Miren lo que es el patrón postural. Esta persona ha nacido ya de esta manera y ya está establecido desde que era chiquitita, ¿no? Entonces, este es un patrón postural, como les decía. Esto ya va a provocar problemas de salud. Por ejemplo, va a haber una compresión importante de los pulmones y todo lo que es los órganos que están dentro de tórax y que están dentro de abdomen. Miren, observan. Entonces, ahí ya hay conflictos en otros órganos y sistemas y esa es la característica del patrón postural, que ya va a perjudicar o va a provocar alguna incidencia en otros órganos y en otros sistemas, aparte del sistema osteoarticular, en este caso de la columna vertebral, ¿no? Este es un patrón postural. Este es una ciforrotoescoliosis de convexidad. A ver, vamos a ver. Esta es una ciforrotoescoliosis. Vamos a dibujar aquí la escoliosis, ¿sí? Miren, de convexidad, de curvatura dorsal, acá, de curvatura dorsal con convexidad al lado izquierdo. Incluso, miren, una convexidad eh, dorsal al lado derecho y una curvatura aquí de convexidad, perdón, de concavidad lumbar al lado derecho. Miren aquí, aquí está la jiba, toda esta parte es la jiba. Y pues eso se debe a que las costillas se han empujado para atrás porque la región dorsal, las vértebras dorsales han rotado hacia el lado derecho, ¿no? Anteriormente y hacia el lado derecho. Bien, vamos a la parte de evaluación postural, que esto ahora les interesaba bastante. Aquí va. Teníamos varios métodos para evaluar la postura, ¿no? Una era el método de pantógrafo, en el cual nosotros podíamos trasladar una imagen, a hacerla grande o hacerla chiquita, pero lo importante era que podíamos trasladar la imagen a una hoja de papel para poder ver la estructura corporal desde lo periférico,
¿no? Toda la periferia del cuerpo nosotros la podemos marcar y podemos hacerla a través de este famoso pantógrafo, el pantógrafo universal, ¿no? Es una herramienta geométrica que nos permite trasladar las figuras de un lado a otro. Ese es el método del pantógrafo. Luego está el método del fondo cuadriculado. Se pone un fondo para que nosotros podamos realizar y evaluar los puntos de referencia y ver los desniveles que pueda haber, tanto asimetrías como simetrías, desniveles, lateralizaciones, anteriorizaciones, etc. Esto se llama el fondo cuadriculado. Luego tenemos la tabla transparente. Miren, aquí hay una tabla transparente y está llena de líneas que van recorriendo arriba, abajo, a la derecha, izquierda, y así podemos ver las alineaciones de las diferentes estructuras, ¿no? Esa es la tabla transparente. Luego está el método de la escuadra, en el cual nosotros ponemos la figura de la persona, una foto en una vista anterior, una vista lateral, derecha e izquierda, y una vista posterior también. Entonces nosotros colocamos unos triángulos a modo de escuadras y vamos a vamos a medir las distancias que hay entre cada uno de los lados del triángulo y los puntos de referencia que tenemos nosotros en la figura de la persona que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Ese es el método de la escuadra. El otro que no habíamos visto en clases, pero ahora ya lo vemos, ¿no? Ahora aquí está el método que se utiliza bastante, que es el de los polígonos. Y existen tres tipos de polígonos, ¿no? Este es el famoso polígono de Hodre. La característica es que el polígono de Hodre, pues, realiza un análisis de la postura en una vista anterior. Eso es lo más importante, ¿sí? Una vista anterior. Y pues nosotros en clases también habíamos visto los puntos de referencia que tenemos en una vista anterior. En este caso lo voy a resumir un poquitito porque les he dado muchos más puntos para que conozcamos otros puntos más de referencia. En este caso vamos a utilizar, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, ¿ya? Miren, uno es la coronilla, ¿sí? La coronilla en la cabeza. Otros dos puntos es a la derecha y a la izquierda los acromiones, ¿sí? El acromion de cada hombro. Luego está el ángulo costo externa, aquí está, o el ángulo costal también se denomina, justo el ángulo costal derecho-izquierdo. Luego están los trocánteres mayores. Ideal hubiera sido aquí que faltan dos puntos, los voy a colocar acá, 1 y 2. Este punto de referencia que son las espinas ilíacas anterosuperiores para ver los niveles o desniveles, ascensos o descensos de lo que es la pelvis. Luego están los trocánteres mayores, aquí están, si se dan cuenta. ¿Ok? Bien, luego tenemos nosotros los otros dos puntos, los niveles aquí, que los voy a marcar por ahora, que es el borde superior de la rótula, de ambas rótulas. ¿Sí? Luego aquí tengo otros dos puntos de referencia, que serían las protuberancias de la tibia. ¿Sí? Ahí. Y por último, o protuberancia patelar, también se denomina, porque ahí se inserta el tendón patelar. Y por último, los malleolos internos. Ahí están, el malleolo interno. ¿Para qué? Uniendo estos puntos se genere esto. Miren, un polígono, es decir, una figura geométrica de varias caras y varios ángulos. Y miren, observen, si se dan cuenta, ahí se puede ver todo lo que es el polígono de Hodge. Y aquí, ¿qué se puede observar en una vista anterior? Todas las lateralizaciones de cabeza, lateralizaciones, no anteriorizaciones, sino lateralizaciones derecha o izquierda, traslaciones de cabeza derecha e izquierda, que es distinto, ascenso y descenso de hombros, ¿sí? Ascenso o descenso de costillas, ascenso o descenso de pelvis, coxavara, coxavalga, genuvaro o genuvalgo, talombalgo o talombaro, ¿sí? Inversión o eversión de piecitos. Luego se puede ver algo bien importante aquí, que es el famoso triángulo de Tales. Aquí está, lo voy a dibujar. No es muy preciso, pero ahí está. Triángulo de Tales derecho e izquierdo, que dependiendo de la configuración de la columna vertebral, va a empujar hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Entonces, se va a hacer más
más corto o más ancho uno de los triángulos de tales, derecho o izquierdo. Se me acaba la batería, entonces vamos rápido. Aquí está el polígono de Cassagne, que es en vista lateral derecha e izquierda. Esa es la característica. Y también se conforma, miren, un polígono. Los puntos de referencia rápidamente. Coronilla, la parte más abultada de la cifosis dorsal, el ángulo costal, la parte más profunda de la lordosis lumbar, la parte más externa del borde glúteo, la parte más externa del borde abdominal anterior, y al final, acá abajo, pues podemos ver que está en el maleolo externo. Entonces, todos esos puntos se juntan y se forma este polígono. ¿Okay? Aquí se ve anteriorizaciones, principalmente, posteriorizaciones, tosis abdominal, hiperlordosis, hipercifosis, pecho en quilla, por ejemplo, pectus excavatum también, nutación o contranutación de pelvis, anteriorización ¿qué es? Anteversión o retroversión de pelvis, nutación, contranutación de sacro, genus recurvatum, genuflexo, tobillo equino o tobillo talo, ¿sí? Bien, vamos al polígono de Pick, que es una evaluación postural de la parte posterior principalmente. Aquí están los puntos de referencia que ustedes ya conocen y aquí está el famoso polígono de Pick. Y ahí están los triángulos de Tales, si ustedes observan, bastante interesante, ustedes ya conocen. Bien. Y básicamente eso, no les he comentado el polígono de la Sebre, que es la que evalúa la pelvis y las caderas, ya para poder observar la anteversión y retroversión de pelvis. Miren, aquí están los polígonos que se forman en el polígono de la Sebre y estos son los puntos de referencia. La espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca antero-superior, la espina ilíaca antero-inferior y lo que es el borde más voluminoso de lo que es la parte externa y anterior del abdomen. Y así, queridos estudiantes, pues espero esto les sirva un poquito más. Esto, aquí está, los 5 factores que influyen en la postura. Cualquier alteración postural o cualquier problema postural que haya y que pueda provocar algún daño o algún conflicto o algún fenómeno mórbido posterior de salud, pues se basa en esto, en el equilibrio entre carga-cargabilidad de las estructuras, la frecuencia en la cual se repite la postura inadecuada, la repetición, si se repite muchas veces de esta posición adecuada o inadecuada, y por último, el tiempo en el cual, cuánto tiempo estamos en esta postura es importante, y algunos factores externos como sillas, mochilas, asientos, sillones, camas, etcétera. Todos estos 5 elementos van a poder provocar alguna inadecuada postura y también nos sirve para poder realizar nuestro tratamiento preventivo o nuestro tratamiento quimiofiláctico. Así es, entonces ha sido un gusto, pues nos vamos a poder ver